conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Julio Torri, la Secretaría de Cultura de Tabasco ofrece un programa consistente en algunas mesas, en unas cápsulas acerca de su obra y en la publicación de un libro que se irá dando a conocer en su momento. En esta ocasión, para hablar sobre la importancia de los archivos y las bibliotecas, con especial énfasis en la de Julio Torri, se encuentra con nosotros el doctor Ariel Gutiérrez, que es el director de la Red Estatal de Bibliotecas, donde se resguarda el Fondo Julio Torri, y el doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique, director de la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Te cedo la palabra, Héctor. Nuestros invitados nos harán favor de reflexionar un poco para nosotros sobre la importancia de los archivos, tanto para el trabajo de los historiadores, como la importancia de las bibliotecas como resguardo ambas instituciones de la memoria histórica de la humanidad. Le pediríamos en un primer momento al maestro Arturo Filigrana que nos hiciera unos comentarios sobre la importancia de estos archivos, tanto los oficiales, los institucionales, como los archivos personales, y su importancia para el resguardo de la memoria de la humanidad y para el trabajo de los historiadores profesionales. Por favor, maestro. En primer lugar, me gustaría mencionar el significado que tienen tanto los documentos que se guardan en los archivos como las bibliotecas y obviamente lo que contiene, que son colecciones. Normalmente se le suelen llamar colecciones a las bibliotecas y fondos en los archivos, que son básicamente libros. Existen otro tipo de documentos también, como bien sabemos, ¿no? La importancia para la reconstrucción histórica, para el trabajo histórico, es primordial en el caso de ambas. El caso de los archivos y los documentos que ahí se guardan se les suele denominar fuentes primarias y son de suma importancia para el trabajo de la reconstrucción histórica. En tanto que los libros, que normalmente se conservan en las bibliotecas, se les considera como fuentes secundarias. Sí son importantes, son básicas también, pero son de categoría diferente. En ambos casos es muy importante para el trabajo de la reconstrucción histórica. Podríamos decir que esos dos repositorios, bibliotecas y archivos, es el lugar en donde se guarda la memoria histórica de la sociedad. Doctor Ariel, las bibliotecas también desde hace mucho tiempo han sido parte fundamental de cómo entendemos la vida en sociedad, de cómo entendemos el ser un conjunto de seres humanos viviendo en un mismo tiempo, en un mismo espacio. ¿Nos podría hablar, por favor, un poquito sobre esta importancia de las bibliotecas? Claro que sí. Primero quiero agradecer la invitación que me hacen para participar en esta serie de eventos para conmemorar los 50 años del fallecimiento de Julio Torri. Vemos que las bibliotecas desde sus orígenes se constituyeron precisamente en primera instancia como los espacios para conservar la memoria histórica de las diferentes culturas a lo largo del tiempo. Entonces, las bibliotecas, una de las primeras funciones que asumieron desde sus orígenes es la preservación de este conocimiento que se pudo almacenar en diferentes formatos, primero de arcilla, luego a través de otros recursos como es las hojas de pergamino, hasta que se van desarrollando otras metodologías, pero lo importante para la biblioteca es que desde el primer momento fueron concebidas en primera instancia como conservadoras de este conocimiento. Y de ahí la importancia de la biblioteca, porque a partir de sus orígenes hasta hoy ha guardado este objetivo principal de preservar la memoria histórica de los pueblos a través de libros, a través de documentos, a través de colecciones especiales. Este conocimiento que se ha guardado durante muchísimos años en las bibliotecas no solamente resulta de gran importancia para
reconstruir la historia del hombre, sino también para servir de soporte para la futura generación de nuevos conocimientos. Entonces la biblioteca siempre ha jugado este papel fundamental en la preservación de la memoria histórica. Se ha entendido o se ha creído siempre que los archivos, tanto personales como de algunas agrupaciones, son una forma de complemento de la visión oficial que tenemos de la historia. Sabemos que los informes, que los archivos oficiales están hechos, sí, para el momento, pero también pensando en la posteridad, ¿no? Están hechos para resguardar una cierta imagen. Y aquí quizá entra en juego los archivos personales a veces, o otros documentos como cartas, diarios, como una forma de complementar una visión de un periodo histórico. ¿Es cierto esto? ¿Hasta qué punto es importante esta distinción o esta complementariedad que se da entre las dos? Sí, sí hay mucho de cierto en lo que mencionas, Héctor. Por la razón siguiente, vamos a particularizar para el caso de nuestro país y tendríamos que hablar de la historia de México y hablar del sentido de nacionalismo que en México surge a partir del siglo XIX, pero es después de la Revolución Mexicana cuando esta idea se consolida. Y para crear la idea de una nación es necesario el sentimiento nacionalista. Y para formar ese sentimiento nacionalista es importantísimo, es primordial el sentido de un conocimiento histórico de esa nación, ¿no? Que esa nación que se está creando tenga una historia propia. Ahí se construye, se escribe una historia con ese propósito. Pero esa historia que se escribe tiene muchos elementos que falsean la realidad porque esa historia tiene ese propósito nacionalista, ¿no? Servir de base a una nación. Pasado el tiempo, obviamente los historiadores en su momento van haciéndose cada vez más profesionales, van adquiriendo contacto con otros historiadores de otros países, me refiero obviamente a los historiadores mexicanos que se contactan con los franceses, con los alemanes y demás, y se dan cuenta que esa historia no es una buena historia, digamos entre comillas, sí cumple su propósito de sentimiento nacionalista y todo eso, pero no describe muchos de los acontecimientos que realmente sí ocurrieron, o otros son distorsionados adrede. Entonces, esos grupos de historiadores muy profesionales empiezan a buscar las fuentes, es decir, se van a los archivos y se van a las bibliotecas, sobre todo a los archivos en este caso, y empiezan a descubrir que muchos de los acontecimientos que se narran en aquella historia oficial, en aquella historia nacionalista, no son ciertos, sino que son diferentes las cosas que realmente ocurrieron. Y empieza una revisión de aquella historia, por eso se le puede considerar un revisionismo histórico, y a plantear la historia en diferentes términos, en donde los archivos, las fuentes primarias que mencionaba hace un momento, juegan un papel muy importante porque se supone que los archivos y los documentos que ahí hay son los que están aportando los datos de lo que realmente ocurrió. Claro, eso está también por discutirse. Sin embargo, es un enfoque de una historia distinta a la historia con aquel sentido nacionalista. Muchísimas gracias. Doctor Ariel, se dice siempre que una biblioteca es un proyecto de lectura, ¿no? Que tenemos libros que hemos leído, las bibliotecas personales, digamos. Nos gustaría que nos platicara un poco sobre cómo fue conformándose la Biblioteca Julio Torri. ¿Cuál es el camino que lleva a la conformación de este acervo tan especial para la cultura, para la vida cultural en México? Antes de hablar de la colección Julio Torri, un poquito quisiera ver ese entorno en el que este compilador de esta biblioteca, en este caso Julio Torri, fue viviendo las experiencias que le hicieron posible compilar esta gran biblioteca que hoy forma parte de las colecciones especiales de la Biblioteca José María Pino Suárez, que es la Biblioteca Central Estatal, cabeza de la red de bibliotecas en el Estado. Si estudiamos a Julio Torri y vemos parte de su biografía, vamos a ver que desde niño él estuvo envuelto en un entorno donde se privilegiaba la parte cultural, un entorno que le permitió a él estar muy cerca de libros. Cuando se traslada de su lugar natal
a la Ciudad de México y empieza sus estudios ya profesionales, pues él ya llevaba un bagaje cultural muy fuerte, sobre todo vinculado al gusto por la lectura y al gusto por los libros. Llega él a la Ciudad de México y se rodea también de un grupo de gentes intelectuales que a través del Ateneo de la Juventud van enriqueciendo aún más este gusto por los libros y por la lectura. Con esto él se da a la tarea de ir conformando su biblioteca personal, con una serie de libros muy valiosos que a él le sirvieron de soporte para producir nuevo conocimiento, en este caso, de manera particular, sobre el campo que él venía trabajando, que pues, es la literatura, ¿verdad? Entonces, que cuando fallece, por cuestión legal, todos los bienes se los hereda a su sobrina, ¿verdad? Se llama Esther Ogarrio. Una vez que ella hereda este patrimonio, se da a la tarea, pues, de ofrecerla a las instituciones del país y del extranjero interesados en adquirir esta valiosa colección. Afortunadamente, estamos hablando ya de la época de don Enrique González Pedrero, cuando fue gobernador. A él le llega a sus oídos esta oferta de venta de la biblioteca y él designa a un grupo de personas que se dan a la tarea de trasladarse hasta el lugar donde se encontraba esta biblioteca, dialogar con esta Esther Ogarrio, que es la sobrina heredera, y a pesar de que tenía varias ofertas, logramos que acepte vender esta valiosa biblioteca al estado de Tabasco. Se logra consolidar el proceso de compraventa. Se habla que costó pues, varios millones de pesos en aquel tiempo la biblioteca. Se empaca correctamente en cajas bien flejadas y en julio de 1986 llega las cajas con esta biblioteca al estado de Tabasco. Inmediatamente el gobernador da la instrucción de que el lugar donde debe de resguardarse esta colección es la biblioteca del estado. Entonces, estas cajas se trasladan a la biblioteca del estado, se reciben con una lista previa, se hace el inventario y se le busca un espacio en este edificio que ocupaba antes la biblioteca, en el Parque de la Paz, enfrente. Entonces ahí se desempaca la colección y se organiza en un primer momento haciendo un listado de estos volúmenes que llegaban de esta biblioteca personal. La colección estaba integrada por 3 tipos de archivos. Primero, el archivo con los libros, que es lo más voluminoso. Estamos hablando de 6.896 volúmenes que llegaron empacados correctamente con temas diversos, principalmente pues, de la literatura, ¿verdad? Cuentos, novelas, obras de teatro, acompañada también de una colección muy importante de diversas revistas de literatura en diferentes idiomas, en español, en inglés, en francés, y un tercer archivo que son los documentos personales que en aquel tiempo estaban en ese espacio de la biblioteca de Julio Torri, que son cartas, que son notas breves, que son documentos personales de él. Estamos hablando de alrededor de 2.274 documentos que llegan organizados en 17 carpetas. Entonces, todo esto conforma esta colección que hoy se encuentra albergada en la parte alta de la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez, en un espacio que tiene pues, todas las condiciones para poder conservar esta biblioteca en buenas condiciones, y hoy pues esta colección es una de las más importantes. Doctor Filigrana, si nos pudiera platicar un poco sobre la importancia de las bibliotecas personales en la historia de México,
sobre todo porque hay una cuestión que a veces quizás sea necesario matizar. Quienes vivimos en esta contemporaneidad, adquirir un libro, más allá de las cuestiones meramente económicas, no es tan complicado, ¿no? Incluso adquirir libros de otras nacionalidades. Sin embargo, esto no ha sido siempre así en la historia de México. Ha cambiado la noción del libro, ha cambiado la noción de biblioteca y ha cambiado la forma de conformar las bibliotecas personales. Bueno, yo empezaría diciendo que efectivamente la manera en que personajes como don Julio Torri, o voy a citar otro, porque de quien tenemos también una biblioteca muy rica, de don Francisco J. Santamaría, cuya biblioteca pertenece, la resguarda a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como ustedes conocen. Entonces, ambos personajes, hay mucho paralelismo en cierta forma con ellos en cuanto al gusto por el libro. Y aquí tiene que ver, efectivamente, el contenido de los libros. Por ejemplo, el caso de Julio Torri, que sabemos perfectamente su interés por la literatura, por los buenos libros, particularmente por la literatura española medieval y de ahí en adelante, o por la literatura francesa, que sabemos también que él era muy adicto a eso. Aparte de eso, de los contenidos, incluso de varios idiomas, Julio Torri sabemos que dominaba varios idiomas, era un políglota, incluso bastante bien el latín, según se sabe, que además de apreciar al libro por su contenido, apreciaban el libro objeto, es decir, la obra física, el libro material, el objeto. Lo cuidaban, apreciaban su hechura, su factura, diríamos, ¿no? Su encuadernado, su tipografía, la calidad del papel, todos esos elementos que son parte del libro objeto, digamos en esos términos, eran muy apreciados por ellos. Incluso hay anécdotas que se cuentan de Julio Torri, de que una vez le preguntó a alguien, seguramente un alumno, cómo le debía hacer para conservar en buen estado un empastado en piel de un libro. Y él decía que había que acariciar el libro, que tocarlo, obviamente con las manos, pero también pasárselo por la piel como si fuese, decía la anécdota, como si fuese una pieza de jabón. Cuando uno se baña, así podía uno y debía uno pasarse el libro para que el contacto con la piel lo mantuviera en buen estado a la piel de la cubierta del libro. Además, es bien sabido de que tenía la costumbre, Julio Torri, de acariciar sus libros, de tocarlos mucho. Los disfrutaba, digamos, al objeto, al libro objeto. Entonces, ese es el otro elemento, ¿no? Ahora, en cuanto a los cambios que el libro ha sufrido y la concepción que se puede tener actualmente, efectivamente, yo creo que el libro objeto en ciertos sectores, tal vez en sectores numerosos de la población, ha ido perdiendo presencia, diríamos, ¿no? O perdiendo quizá importancia. Entonces, quedan, afortunadamente, grupos importantes de personas que aprecian y siguen apreciando, o seguimos apreciando al libro objeto, a su calidad, porque la información que contiene puede ser expuesta, consultada, revisada a través de sistemas digitales. Entonces, no es necesario tener un libro en las manos, ya por lo tanto, ya nos quitamos el gusto de poder acariciarlo, diríamos, ¿no? Puesto que ahora en la pantalla fría podemos leer el contenido del mismo libro. Claro, esto tiene a su vez ventajas. En las bibliotecas las personas que no pueden adquirir un libro pueden ahí consultarlo. Pero ahora las bibliotecas, en cierta manera, no podemos ser tajantes, están compitiendo en cuanto a las consultas de los materiales con las bibliotecas digitales, con las bases de datos que existen, porque el acceso es rápido, cualquier persona puede entrar fácilmente y consultar un material, de lo que implicaría de otra manera dirigirse a una biblioteca, entrar en contacto con los bibliotecarios, solicitar el libro y todo lo que ya sabemos que sucede. Pero las bibliotecas como la de Julio Torri o como la de Santamaría o como muchas otras que existen afortunadamente y se conservan, son necesarias hoy para los investigadores, como explicaba muy bien el maestro Ariel, para los lectores que quieren o que ahí encuentran muchas información que para ellos son útiles, ahí están,
Muchas de esas bibliotecas no están digitalizadas, entonces hay que acudir a ellas. Y qué bueno que existan. Y además debemos cuidarlas, conservarlas, para mantenerlas y, por supuesto, ofrecer un servicio eficaz y eficiente al público, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ariel, usted nos decía, nos recordaba que han pasado más de 30 años de la llegada de la Biblioteca Julio Torri a Tabasco. Y también sabemos que los proyectos culturales tienen que ser proyectos a largo plazo para que se puedan consolidar y para que puedan tener una verdadera función a la sociedad, que es a la que se debe. ¿Qué sigue ahora para la Biblioteca Julio Torri? Mira, desde la llegada de la Biblioteca Personal de Julio Torri al estado de Tabasco, desde el 86, se dieron algunos esfuerzos por organizar la biblioteca, para tener un control de lo que llegaba como parte de esta biblioteca. Este control se hizo muchísimas veces a través de listados hechos a mano. Con el paso de los años, muchos de esos listados empezaron a extraviarse por diferentes motivos, entre ellos porque la biblioteca ha sufrido diferentes inundaciones que han perjudicado parte del acervo de la biblioteca, pero también se han llevado documentos importantes y no hubo una manera de controlar cada uno de los títulos que formaban parte de esta biblioteca personal de Julio Torri, porque además tampoco había el personal especializado que lo pudiera hacer de manera correcta. 34 años después, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas, se ha dado la tarea de digitalizar, de crear las fichas técnicas correspondientes para que entonces, a través de una base de datos, se tenga el control completo de cada uno de esos documentos, una base de datos especializada que nos permite recuperar cada uno de estos documentos de manera rápida, de manera segura, a través de las nuevas tecnologías. Ahora sí, estos recursos van a poder ponerse a disposición de la sociedad en su conjunto para que la gente pueda conocer cada uno de los títulos que conforman esta colección, que tenga los datos bibliográficos para posibles investigaciones, para futuras lecturas, para posibles proyectos. Ahora sí ya está resguardada la parte de los datos bibliográficos de cada uno de estos títulos y de estos documentos que conforman esta colección. Podemos decir que después de 34 años vamos a poner a disposición de la sociedad de manera gratuita esta base de datos que hoy ya tenemos integrada en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. El segundo paso será empezar a digitalizar los títulos más importantes que conforman esta colección, porque tiene títulos que datan del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Entonces son joyas bibliográficas pues que no tienen precio. Tenemos más de 400 años guardados en esta biblioteca y definitivamente esto para los investigadores, para los historiadores, para los educadores, para la gente que se dedica a la literatura, es una fuente muy valiosa del cual puede abrevar y que lo puede hacer ya de manera rápida haciendo esta búsqueda en esta base de datos que pronto la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco va a poner a disposición de la sociedad en su conjunto, y entonces daremos pauta a otro paso más, porque bueno, tendremos esa facilidad de poder digitalizar estos libros de hace 400 años, pues para que queden ya resguardados para los siguientes siglos en una memoria digital. Esta colección especial de Julio Torri va a ser muy importante, no solamente para Tabasco, sino también esta apertura que se va a poder tener de que lo puedan consultar gentes de otros lados, de otros países, a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que este año vamos a empezar a digitalizar ya las primeras obras, incluso ya hay un proyecto que está muy avanzado, que es que vamos a publicar un calendario con las
obras más importantes de la colección Julio Torri, que ya ahorita está en manos de la dirección editorial, esta revisión, porque allá hay muchísima riqueza importante que podemos divulgar, que podemos hacer del conocimiento de la gente. Gracias, doctor. Doctor Filigrana, si nos quisiera hacer un comentario final. Bueno, como estamos hablando de manera muy específica sobre la biblioteca de Julio Torri, en alguna ocasión cuenta una anécdota de que se decía que Julio Torri tenía en su casa una biblioteca, pero alguien corrigió, no, él vive en una biblioteca. Doctor Ariel. Julio Torri legó una obra decantada de los libros que fueron su motivo de su vida. Un 14 de enero de 1934 confesó a Alfonso Reyes lo siguiente: soy muy feliz porque además tengo en mi biblioteca muy bellos libros. Muchísimas gracias, doctor. En algún momento, cuando las condiciones nos los permitan, lo que queremos es invitarlos a que visiten las bibliotecas tabasqueñas, que vayan a conocer la importancia en vivo de los libros y de los documentos que hay en las bibliotecas, recordando siempre que las bibliotecas públicas y las bibliotecas de varios conocidos y amigos son una especie de fragmentos del paraíso aquí en la tierra. Muchísimas gracias.